Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas a este su programa El Expiatorio, donde le leemos sus pecados. Como cada semana me encuentro con mi querida amiga, periodista y analista Dolores Delgado. ¿Cómo te encuentras? Hola Ricardo, muy bien. Pues de nueva cuenta siguen los temas relacionados al hackeo, a la ciberseguridad y a todos los datos que están en riesgo de todas y todos nosotros. Entonces, pues mortificada, pero bastante así, claro. Pues sí, hay que mortificarse, hay que analizar bastante el tema, pero fuera de eso bien. Sí, y es que como lo comentas, el tema es bastante complejo, porque como ya lo habíamos dicho en otros programas hablando de ciberseguridad, ciberactivismo y ciberdelincuencia, existen algunas, digamos, líneas muy delgadas entre lo que es una cosa y la otra, y sobre todo en términos de accesibilidad jurídica, ¿no? O de resarcir el daño, de acceso a la justicia. En estos procesos, bueno, en esta ocasión les vamos a hablar sobre un hackeo masivo que expone información de usuarios del SAT. Esto al mismo tiempo ocurre en un entorno en donde varios usuarios señalan haber recibido mensajes dirigidos por el SAT. En algunos de ellos incluso hablan de llamadas telefónicas con nombre y apellido. En ese contexto, sin contar las llamadas, Dolores, platícanos un poquito en qué consistió el hackeo, quién lo organiza, cómo es que pasa esto. Bueno, hasta el momento, eh, a menos que tengas otra información, no ha existido una confirmación oficial que permita dimensionar con precisión el alcance de la filtración o el tipo de información que se comprometió o cuál fue el mecanismo mediante el cual se obtuvo toda la información mediante el hackeo, ¿no? Pero, pues, como acabas de mencionar, por supuesto, se vulneraron nombres, se vulneraron domicilios, teléfonos, registros fiscales. Imagínate nada más la dimensión de tener acceso al servicio de administración tributaria. Con esto, pues básicamente quienes hackearon tienen acceso a saber cuánto ganan las personas a las que tuvieron acceso a poder revisar esta información, dónde trabajan, cuáles son sus movimientos. Pues ahora sí que de todos los días, ¿no? Y también del IMSS, algo bastante delicado. Y la verdad es que ya es algo que hemos estado platicando en capítulos pasados. Mencionamos que también el gobierno de Tijuana había sido, bueno, la fiscalía particularmente había sido hackeada y no ha sido la única dependencia o parte del sector público que ha sido vulnerado. Recordemos, el Buró de Crédito en el 2023, que esto derivó una venta ilegal en base de datos con información crediticia, también con Pemex y ransomware de Doppelware Paymer. Esto fue un ataque que en su momento pues paralizó los sistemas administrativos y de facturación de petróleos mexicanos, el SPEI, por supuesto, y el robo financiero, esto en el 2018, que pues básicamente fue mediante la manipulación de conexiones bancarias donde delincuentes sustrajeron alrededor de 800 millones de pesos y también recordemos del INE desde el 2016 hasta el 2024, iba a decir del año pasado, pero bueno, ya con esto, con este nuevo año, pero recordemos que también el padrón electoral fue expuesto en el 2016 y aunque se negó un hackeo en el 2025, ahora sí que el año pasado, el instituto confirmó que hubo distintos intentos de intrusión en el 2024. Entonces, como comento, la verdad es que han sido bastante los intentos, unos victoriosos, otros no, con relación a tener acceso a la información. Esto mediante, pues, como lo decimos, ataques a la ciberseguridad. Entonces, esto debe invitarnos un poquito a la reflexión de qué es lo que está pasando con estos softwares o estas plataformas que deben proteger, pues ahora sí que los datos que resguardan las distintas empresas, las distintas dependencias, las entidades, y también un cuestionamiento hacia por qué no se le está apostando a fortalecerlos y quiénes también están detrás, quiénes son las empresas que están resguardando esta información o que están ofreciendo estas plataformas o estos softwares de respaldo de seguridad que pues básicamente dejan mucho que desear. Y algo que ha dejado también en evidencia es la poca inversión, si le queremos llamar económica,
o de cualquier índole, pero la poca inversión que ha tenido eh, el sector público con relación al respaldo y a la seguridad, pues, de la información personal de toda la base de datos que las distintas dependencias y secretarías tienen a su disposición. Y en ese sentido, a mí me gustaría que nos platiques, Ricardo, qué sabes sobre estas empresas, ahora sí qué análisis podemos dar, porque ya hemos platicado que no se le ha apostado a esta inversión, que realmente México sí tiene mucha, en cuestión académica, sí tiene mucho conocimiento con relación a qué se puede hacer para evitar que se estén vulnerando estas plataformas, pero eh, sigue habiendo pues caso omiso, sigue siendo pues básicamente pues ¿cómo llamarle? Pues ahora sí que, sí, omisiones constantes, y me parece que eso ya derivan en algo bastante, pues ahora sí que peligroso, y algo que genera pues una incertidumbre que me parece que nos debe de mortificar, ¿no? Justo lo que mencionaba al inicio del programa, no debemos de darlo como cualquier cosa que pasa, ni minimizarla, ni normalizarla, como en ocasiones podemos hacerlo. Entonces, me gustaría escucharte, Ricardo, ¿qué nos puedes compartir con relación a esta nota y a estas empresas y a todo lo que se puede hacer? Mira, ya sabes que yo tengo una postura súper crítica al respecto, solo para que nuestra audiencia dimensione del tamaño del que estamos hablando. En 2016, la base de datos del Padrón Nacional Electoral fue filtrada desde las oficinas de Movimiento Ciudadano, pero la información resguardada en nada más y nada menos que la empresa Amazon de Jeff Bezos, el tercer hombre más rico del mundo. Imaginen entonces ustedes que el sistema económico global impulsa a los gobiernos de todo el mundo, incluido al de México, a implementar medidas de registro de biodatos y de almacenarlas en estos sistemas de servidores privados, ¿no? Principalmente, como el que ofrece Amazon. Posteriormente, las empresas que emiten estos servicios de resguardo de la información tienen contratos con los gobiernos a los que obligaron a través de las bancas y de otras empresas a indexar este tipo de información en sus sistemas. Pero cuando ocurren estas crisis de vulneraciones, tenemos una incapacidad irrefutable de llegar a los sistemas de justicia. ¿Por qué? Porque ni los gobiernos como el mexicano se meterán en un conflicto con Jeff Bezos, ni a Jeff Bezos le interesa la seguridad de los mexicanos. Él únicamente quiere los contratos de lo que cuesta el resguardo de esta información. En primera instancia, por esto es indispensable, antes de hablar de cualquier digitalización, porque México entró en pañales y desarmado a una guerra, la que es la guerra del algoritmo, básicamente. En una lectura general, pues si tú llegas a un sistema así de amplio y así de estructural, sin sistemas de autohosteo, ¿a qué me refiero con esto? Sin la infraestructura suficiente para hacer tu propio resguardo de información, vas a depender siempre de que multimillonarios te den este servicio, multimillonarios a los que no vas a imputar, porque no, así como no imputaron a Cemex por ayudar a la pared en Gaza, tampoco, y apenas después de 15, 17 años, no, 15 años, apenas estamos viendo a ver si se juzga a Grupo México por el derrame del lixiviado de cobre, en donde hay niños ya con enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué podemos esperar del gobierno mexicano enfrentándose a Jeff Bezos? ¿No? Absolutamente nada. Esto es así. Y el problema es en muchas direcciones. Las empresas que obligan a los gobiernos, junto con los bancos, a entrar a un sistema para el cual no están preparados, y los gobiernos que con tal de cumplir con estos tratados de comerciales internacionales, se meten a lugares en donde evidentemente están incapacitados. Y entonces aquí aparecen dos rutas de la nueva discusión. Este nuevo hackeo del que hablamos, al que se le atribuye a Grupo Cronos, este colectivo de hackers, pone en tela de juicio el resguardo de información de al menos 20 instituciones, Dolores. Particularmente gobiernos estatales, el SAT y el IMSS. Es decir, con esta información tienen acceso a nuestros RFCs, a los lugares en donde Claro. trabajamos, al tiempo que hacemos, a los negocios en los que atravesamos en rumbo a nuestro trabajo, cuánto ganamos. Es decir, información
que ayuda tanto a las empresas como a los criminales. A las empresas, porque ¿quién no ha recibido llamadas que son ilegales de empresas que se dedican a robar estas bases de datos para Claro. engañar viejitos o adultos mayores? Este es el negocio oscuro de las empresas de call centers. Cuando no están metidas en la maña, porque también hay muchas metidas en la maña. No, ya lo vimos en Jalisco con el secuestro de un periodista que apareció justo con un call center, ¿no? Es decir, la estructura es gigante y el problema es enorme. Sin embargo, más allá de que, bueno, y ahora otras 20 instituciones y otra vez no vamos a tener justicia, ¿qué más podemos decir? Bueno, principalmente es que es un contexto que se agrava. ¿Por qué digo esto? Porque el ataque ocurre apenas 3 semanas después de que presentaran el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030 a cargo de Pepe Merino, ¿no? Que primero estaban en ONGs y ahora en el gobierno y total no dan una, ¿no? Con esto. Es decir, la brecha entre el discurso institucional y la capacidad real de protección queda expuesta de una manera contundente. No podemos, ¿no? Y entonces, aquí hay una pregunta que hacer a los mandatarios, particularmente a la Presidencia de la República. ¿Qué empresas les están obligando a instaurar estos sistemas? ¿Y por qué no se pone un límite a los bancos referente, particularmente a los bancos de datos, referente al cómo se estructuran las bases de datos y cuál va a ser la responsabilidad de las empresas si se violentan estos esquemas de seguridad? Hasta la fecha, luego de la crisis del 2016 por la filtración del padrón electoral a cargo de Movimiento Ciudadano, es fecha que todavía no sabemos si hubo o no responsables. Lo que se dijo en su momento es que se había puesto en esos servidores sin contraseña. Esto, lejos de ser un error anecdótico y bananero, me parece que que define un patrón recurrente. Este incidente no es aislado. México ha enfrentado una serie de Claro. vulneraciones graves en los últimos años. En 2016 el padrón electoral, en 2018 el ataque SAPEI al sistema bancario, el 2019 el ransomware a Pemex, en 2022 Guacamaya Leaks a Sedena, en 2024 el ransomware a diversas dependencias y ahora 2025 Cronos con SAT, IMSS y 20 digamos, estados o entidades al interior de la República. La ausencia total de una estrategia integral que atienda los planes de seguridad se revela desde mi perspectiva, y esto es una opinión, podemos compartirla o no, que, que bueno, principalmente en términos de acceso a la justicia no tenemos un solo caso confirmado, salvo el militar de la Sedena que fue puesto a disposición luego de la filtración de Guacamaya. Otra cosa es la infraestructura obsoleta, ¿no? Ok, ahora estamos en mitad de construir esta infraestructura, pero también en mitad de un debate bastante grave que es el de la accesibilidad del agua y los centros de datos. Los centros de datos normalmente se asumen como algo intangible, algo que está en la nube y que no podemos tocar, pero en realidad son hardware, es decir, procesadores, discos duros que necesitan un sistema de enfriado perpetuo para no dañar los circuitos y que esta cantidad de agua son muchos litros al día. Al mismo tiempo estamos viviendo un avance estratosférico en términos de desarrollo de proyectos de inteligencia artificial que no hacen otra cosa más que engrosar este problema. Actualmente tenemos algunos centros de datos que están corriendo principalmente con IA en Querétaro y Nuevo León como polos clave. Todos sabemos que Querétaro ya toma agua fósil y Nuevo León, bueno, hasta las travestis hacen chistes de que falta agua en Nuevo León. Recordemos también a este personaje que es una botarga de una burra reclamándole a Samuel García porque no hay en Monterrey agua. Pasan 2 semanas sin agua. Imaginen que estas entidades son las que están almacenando la mayor cantidad de datos en México. Es decir, no tenemos ni infraestructura humana, ni infraestructura sólida, y mucho menos recursos naturales para sostener un proyecto de esta naturaleza. Pero los tratados internacionales nos obligan. Aquí se abre otra coyuntura, más allá de lo que se le pueda sugerir a la gente de cambiar contraseñas constantemente, utilizar software no privativo, tratar de usar en la medida de lo posible la menor cantidad de programas largos de lenguaje LLMs mal llamados inteligencia artificial, porque inteligencia artificial es como llamar pan bimbo al pan de caja. Es decir, es un nombre comercial, no un nombre real, pero la gente insiste en llamarlo así. Pero bueno, ese no es el tema.
El tema es que en mitad de este avance y más allá de las recomendaciones que pudiéramos hacer, Dolores, me gustaría preguntarte, ¿tú ves un escenario posible en donde las autoridades puedan hacer algún, por lo menos, esquema de lo más básico para tratar de regular jurídicamente que las empresas no solo lleguen a extraer datos y robarnos el dinero, porque hasta el momento para esto han servido? Es que más allá de posible, la palabra sería urgente, necesario. Em, la verdad, si nosotros interactuamos con la audiencia y le preguntamos cómo están viviendo, por ejemplo, este hostigamiento de llamadas desconocidas, incluso desde otros países, pues la verdad, cuando una se entera de los hackeos a entidades, a estas dependencias, a estas secretarías, al sistema de administración tributaria, pues por supuesto que mortifica los riesgos de suplantación de identidad, em, que se potencia la extorsión y los fraudes, ¿no? Que yo creo que un 80%, por suponer, ha sido de una manera blanco se le ha intentado extorsionar en algún momento de su vida a través de estas llamadas que han estado sucediendo últimamente en los meses pasados o los más recientes. Y sí se necesita que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera urgente. Em, Dicen también los ingenieros en ciberseguridad que además de estos ataques, pues no se dan de manera inmediata, van como aplicando en fases, es decir, se hacen como análisis, luego se empiezan a infiltrar y luego pues ya es cuando sucede este ataque masivo, ¿no? Pero hay como alertas de que se está tratando de acceder a esta información. Entonces, aquí es donde se vuelve imperante el decir, bueno, ante estas alertas, cuáles son las acciones que toman estas empresas que son responsables de los softwares, ¿no? Y también aquellas, pues ahora sí que secretarías, órganos gubernamentales que deciden contratar a estas empresas o a estas plataformas, pues en qué momento empiezan a exigir que tomen cartas en el asunto. Tiene que ser y tiene que haber un respaldo jurídico inmediato, sí, pero mientras lo hay, pues no nos podemos quedar en un escenario desolador, no podemos decir, bueno, pues nada más hay que mortificarnos y ya está. No, yo creo que sí, necesitamos ya que se les empiece a exigir y también saber, pues, qué empresas están detrás de todo esto. Tú lo mencionabas, ¿no? Entiendo a lo mejor si no nos podemos poner a la par y no podemos estar en circunstancias tal vez de exigencias con algunas, pero entonces si no nos son útiles, hemos desarrollar algunas otras o que empiecen a contener, pero no creo que sea una opción el quedarnos pues básicamente con las alertas de qué es lo que va a pasar con nuestra información y que vamos a estar como existiendo en una especie de incertidumbre constante de ser víctimas de algún ataque cibernético donde nuestra información sea vulnerada. Sí, mira, en respuesta justo a lo que estás comentando, estoy proyectando el Plan Nacional de Ciberseguridad, en donde, dicho sea de paso, el gobierno de México reconoce lo que nosotros dijimos a inicios de diciembre de este año. Este documento del gobierno de México reconoce como una de las principales amenazas en términos de ciberseguridad el cibercrimen organizado transnacional en expansión. Esto me parece muy grave porque si bien es cierto que lo reconocen como amenaza, entonces, ¿por qué usan como fortaleza el marco institucional renovado, pero el marco legal en desarrollo? Es decir, mientras reconocen que la ciberdelincuencia va en aumento, también reconocen que no tienen un marco legal, pero lo Claro, identifican como una fortaleza y no como una claro. debilidad. Entonces es muy grave que nuestro plan 2025, y es necesario que la audiencia vea el esquema en el que estamos presentando esto. Este es a finales de diciembre, cuando justo estábamos hablando del aumento de la ciberdelincuencia, no solo en México, sino en el planeta, por las condiciones de guerra principalmente, pero además por la proliferación de nueva, digamos, indumentaria para los ciberataques, ¿no? Entonces, en el plan de ciberseguridad de diciembre de 2025, México reconoce entre sus estructuras, bueno, aquí está el análisis FODA, ¿no? Todo el mundo sabemos que es un FODA, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y entonces,
Es ridículo que en 2025 se esté reconociendo que México carece de un marco legal y que además se trate de hacer pasar como una fortaleza la falta de jurisprudencia cuando tenemos esta cantidad de, digamos, violencia Así es. tan a la orden del día sin que tengamos la oportunidad de poder continuar con nuestras vidas cotidianas y sin tener que estar, bueno, entregándole nuestra información a las empresas, a los bancos y ahora hasta a los criminales. Las amenazas de las que estuvimos hablando al inicio del programa me parecen en particular problemáticas, dado a que ¿cuántas personas no se dedican desde las cárceles, y hay reportajes al respecto, a hacer llamadas telefónicas para estafar a las personas y clonar tarjetas? Y en todo esto, el sistema bancario debería de tener al menos una responsabilidad, debería de tener al menos un seguro. Y en términos de acceso a la información, si una tercera persona tiene acceso a los datos privados a través de la tecnología que obligan las empresas bancarias, entre otras, también las de telecomunicaciones, Apple ID ya te pide biodatos, por ejemplo, ¿no? O sea, es que no nos vayamos solo al mal gobierno, ¿no? Es como el gobierno está tratando de tener un comercio global, mientras el comercio global pues está teniendo estas prácticas irregulares, ¿no? Es decir, te pedimos esta información de manera forzosa, la cual no te vamos a asegurar que vamos a proteger, y si se comete un delito con esta información a la que te estamos obligando que nos entregues, además no nos hacemos responsables. Creo que es, como lo mencionas, de talla urgente que México tenga un marco regulatorio en términos de acceso a Internet y en términos de manejo y responsabilidad dirigido específicamente a las empresas que piden datos o que ofrecen servicio de resguardo de datos, porque ¿qué clase de servicio es aquel en el que, bueno, y si me hackean yo no me hago responsable, ¿no? Esta información de Claro. estas 20 instituciones de las que Cronos se jacta haber violentado los sistemas, estaban resguardados en alguna empresa. México no tiene infraestructura para hacer su propio resguardo. Claro. Ese sería el ideal de los casos, porque entonces podríamos pensar en una infraestructura segura de múltiples sistemas de cifrado. Pero como no es el caso, México renta estos servicios. Por eso, en infinidad de ocasiones me he empeñado en tratar de convencer a la Guardia Nacional de que deje de usar los servicios de Google Drive, que también es un caso que hemos denunciado en este espacio. La Guardia Nacional ahora mismo usa los servicios de Google para transitar con información. Incluso algunos de sus comandantes usan cuentas de Google personales como si fueran del gobierno en un evidente descaro de la ignorancia sobre la seguridad digital o en un evidente descaro de la entrega de la información de las personas a las que dicen estar cuidando. Esto es así. Entonces ahora tenemos 20 instituciones de gobierno con 20 contratos de resguardo de información, que es en un mundo hipotético en donde las leyes funcionen, querida Dolo, pues podrían estar reclamando estas 20 empresas o 20 supuestas empresas. ¿Qué pasó con la información? Claro. Pero no tenemos ahora mismo ni siquiera el reconocimiento de la cantidad de datos. Lo único que dice el SAT es un reconocemos la posibilidad de la vulneración, pero no el tipo de ataque. Igual que lo que ocurrió en Guanajuato. Salimos a denunciar que había una filtración. El día que los hackers avisaron que iban a aventar la información, la revelan y el gobierno de Guanajuato se queda callado. Es decir, ¿a qué estamos jugando cuando ni las autoridades se quieren hacer responsables? Y entonces al final del día pues terminamos pagando pues principalmente las personas que no tuvieron acceso a un proceso de alfabetización tecnológica. Aquellas personas que sin deberla ni temerla, pues ahora su información está rondando por internet y no responsables, querida Dolo. Claro, y al final, sabes que yo no creo que la fórmula sea tan compleja. Me parece que se pueden hacer pequeños esfuerzos que nos vayan encaminando a regular. No hay sanciones, no hay detenidos. Y esto hasta cierto punto sí es una responsabilidad del gobierno. Entonces podría iniciarse por ahí, que nos den a todos los mexicanos una certeza, que nos den una prueba de que se puede tener incidencia en este tipo de ataques, que se pueden castigar, que puede haber consecuencias. Entonces yo me quedo con eso, que se pueden hacer pequeños esfuerzos que poco a poco nos vayan orillando a evitar que se sigan vulnerando los datos, a proteger todas las bases de datos de todos los mexicanos y, por supuesto, a garantizar
que la ciberseguridad, por supuesto, funciona en nuestro país y que para quien se atreva a estar irrumpiendo en este tipo de plataformas, pues por supuesto se obtenga una sanción. Y me parece que ahí nos ha quedado a deber bastante el gobierno. Entonces, yo me quedo con eso. No podemos seguir nada más analizando y diciendo es responsabilidad de las empresas. Seguimos presentando notas de todos, de ahora de distintos estados que siguen siendo vulnerados, pero no hay ninguna consecuencia. Entonces, yo creo que es momento de que se tomen acciones. No, hombre, y luego este fue uno de los hackeos. Otro de los hackeos que no están nombrados en las notas es a la Universidad Claro. Nacional Autónoma de México. Imagínate el tamaño de No, pues esto. es que nombrarlo, ¿cómo crees? O sea, La información de los profesores, que bueno, de hecho, dicho sea de paso, también tenían grandes vulneraciones a sus sistemas, tenían abiertas un montón de puertas y era un despapalle, pero evidentemente tampoco habrá responsables en ese caso. La Universidad Nacional Autónoma de México no suele hacer públicas tampoco la información de dónde resguarda los datos o qué servicios de nube contrata, si no estás tú buscando contrato por contrato. Pues Dolo, se nos está acabando el tiempo y bueno, nada, yo quisiera agradecer evidentemente al periodista Jesús Escobar Tovar por prestarnos este valiosísimo espacio en su canal. Agradecerte a ti y a la audiencia. Dolo, ¿quieres decir algo para despedirte? nada, me sumo al agradecimiento, por supuesto, a Jesús, agradecerle también a la audiencia y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Así Abrazo. es, ya tendremos tiempo de seguir hablando sobre vulneraciones. Y bueno, nada, esto es el expiatorio donde le leemos sus pecados. Recuerde darle like, comentar. Leemos siempre todo lo que nos escriben, nos sirve mucho que interactúe con este video. Y nada, pues hasta pronto, Dolores. Muchas gracias. Gracias a ti.